El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. El tema que hoy quiero compartir es un tema fundamental de la doctrina cristiana. Un tema fundamental. Es parte de nuestro programa de discipulado, la carrera de la fe. Y ese tema lleva por nombre el bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo. Como dije, es una de las doctrinas fundamentales de nuestra fe cristiana. Esto quiere decir que como creyentes, esta palabra, esta enseñanza debe ser parte de nuestra base, la base de nuestra fe, el fundamento de nuestra fe, el cimiento de nuestra fe. Una casa que no tiene cimientos firmes no tiene estabilidad. Una casa que no tiene, un edificio que no tiene sólidos fundamentos, un sólido cimiento, este edificio lo más seguro es que se caiga, se desplome. Así es la vida espiritual de un creyente en Jesucristo. Cuando los fundamentos no tienen solidez, cuando el cimiento de su vida espiritual no tiene solidez, lo más seguro es que esta persona va a desplomarse, va a caer, no va a permanecer en los caminos del Señor. Y lo más triste es que puede perder su alma. Se va a condenar por la eternidad. Vamos a escuchar entonces el texto base, el texto central sobre el cual vamos a basar esta enseñanza. Hechos capítulo 2, versos 1 al 3. Hechos 2, 1 al 3. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar, y de repente vino un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego, y se asentaron sobre cada uno de ellos. Amén. Dios nos bendiga por esta palabra. Ya hemos orado y estamos seguros que el Espíritu Santo nos va a dar ese entendimiento espiritual que necesitamos para comprender su palabra y poderla acomodar, ajustar lo que es espiritual a lo espiritual. Amén. Vamos entonces a introducirnos en unos pensamientos introductorios, unos pensamientos iniciales que nos van a ir llevando progresivamente a los puntos principales, a los argumentos centrales de esta enseñanza. Escuchemos. Dios siempre ha querido habitar entre su pueblo. En el Antiguo Testamento le mostró a Moisés el diseño de un tabernáculo con el propósito de habitar entre ellos. Amén. Ustedes conocen esa historia, ¿no? Cuando Dios llama a Moisés, una de las cosas que le dice el Señor a su siervo Moisés, no solo es que él sea el libertador de su pueblo hebreo, no solo es que los lleve camino por el desierto, porque ellos le iban a celebrar una fiesta, un culto, sino que entre las instrucciones que Dios le da a Moisés, le dice que construya, que diseñe un tabernáculo, un templo móvil, un santuario en el que su presencia
se iba a manifestar. Moisés recibió instrucciones precisas, recibió una visión en la que Dios le mostró el diseño de ese santuario. Ese santuario iba a ser el reflejo, el espejo de un santuario que está en el cielo. Así es que Moisés, de una manera obediente, se da a la tarea de construir ese diseño, ese proyecto, ese santuario. Así lo hizo el siervo de Dios. El pueblo se involucró también en la tarea. Hubo personas como Bezaleel, el cual Dios capacitó para que diseñara, para que fabricara todos los utensilios que iban a ser parte de ese santuario. Bezaleel viene a ser un tipo de Cristo, ¿sí? Un tipo del Señor, así como Moisés también es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que el tabernáculo, el santuario de Dios, lo que los judíos llaman el Bet Hamikdash, la casa de su presencia, el Bet Hamikdash. Una vez que ese santuario estuvo terminado, entonces Dios envió fuego del cielo y el fuego de Dios encendió el altar. Y esa manifestación, los hebreos la entendieron como una manifestación de la gloria de Dios, una manifestación de la misma presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha querido que su presencia habite entre nosotros. Por eso Él envió ese fuego con el que encendió el altar, el fuego del altar. Y ese fuego alumbraba el lugar más íntimo, el lugar más secreto de ese santuario, el lugar santísimo. Así es que era para el hebreo, era un motivo de satisfacción y hasta de orgullo que su Dios, el Dios al que ellos adoraban, se manifestara visiblemente, dejando ver su gloria ahí en el lugar santísimo. Ese lugar no necesitaba de lámparas, no necesitaba de candelabros, porque la presencia del Señor con ese fuego llenaba ese lugar, ¿sí? Llenaba el santuario y pues ellos podían percibir, ver la presencia de Dios en todo el centro del campamento que ellos tenían. Eso es algo que es curioso. El santuario se construyó en todo el centro del campamento. Ahí hay una enseñanza espiritual, ¿no? Para nosotros. Ese es el lugar en donde Dios quiere habitar en nosotros también. El centro de nuestras vidas, ¿sí? La Biblia nos enseña cuál es el lugar más íntimo, más secreto de nosotros, los seres humanos. La Biblia nos muestra que ese lugar es el corazón, ¿sí? Ese lugar es el corazón y es allí donde el Señor quiere habitar, en el centro de nuestras vidas. Amén. El profeta Joel también habló que Dios, por medio de su Espíritu, haría morada entre su pueblo en los tiempos finales. Pero en esta ocasión sería en templos vivientes, hombres y mujeres de Dios. Amén. El profeta Joel, un profeta que Dios llamó para dar a conocer su voluntad a su pueblo, también allá en el capítulo 2 de su profecía anunció que Dios iba a habitar, Dios quería habitar en medio ya no de un templo, un santuario, un tabernáculo, sino en seres humanos. Los seres humanos serían templos vivos. Esa es una profecía que el siervo de Dios da, el profeta de Dios da, y que tiene un cumplimiento parcial en este pasaje que hemos leído de Hechos capítulo 2. El profeta no solo anunció que Dios, el Espíritu Santo,
iba a ser derramado en templos vivos, sino que también anunció que ese derramamiento sería parte de un propósito final de Dios para con su pueblo. Y aquí ya no nos estamos refiriendo a la iglesia, sino al pueblo de Israel. Esa lluvia de fuego celestial que fue profetizada aquí por este siervo de Dios, Joel, esa lluvia de fuego tuvo una primera instancia, ¿sí? Podemos llamarle a esa lluvia, a ese derramamiento del fuego de Dios, del Espíritu de Dios, podemos llamarle la lluvia temprana. La lluvia temprana, eso es una expresión profética, lluvia temprana. Y se derramó sobre los primeros creyentes, así como usted lo ve, usted lo escuchó en Hechos capítulo 2, en un día nacional de fiesta en Israel, la fiesta de las semanas, la fiesta de Shavuot, la fiesta de los primeros frutos del trigo, la fiesta de Shavuot, 50 días después que ellos celebraron la fiesta del Cordero Pascual. Se celebra, y hasta el día de hoy lo hace, ese derramamiento. Pero el pueblo hebreo, en el día de hoy, ellos no celebran el derramamiento del Espíritu Santo porque ellos rechazaron a aquel que iba a proveer el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Ellos rechazaron al Mesías, rechazaron a Jesús. Así que ellos todavía están esperando, sí, que venga ese Mesías. Pero los primeros creyentes que fueron judíos, ellos sí recibieron esa manifestación de esa lluvia temprana, ¿sí? Ahora, Dios es fiel a su pueblo, a los pactos que ha hecho con ellos. Y Él va a permitirles que un remanente de creyentes en Jesús, el Mesías, ellos también reciban ese derramamiento de fuego celestial, ese Espíritu Santo, lo reciban ellos, pero después que los tiempos de la iglesia terminen. Es en el tiempo de la gran tribulación cuando un remanente del pueblo judío va a creer en Jesús como su Mesías, y entonces van a recibir lo que los profetas llamaron la lluvia tardía, ¿sí? Los profetas y los apóstoles del Señor, el apóstol Pedro, Santiago, el pastor de la iglesia de Jerusalén, hermano del Señor, también habló de esos dos derramamientos, ¿sí?, del Espíritu. Ahora, en el día de Pentecostés, la fiesta nacional que está mencionada aquí en Hechos capítulo 2, en esa fiesta los creyentes, los primeros creyentes, eran unos 120, ¿sí? Representan, repito, el tiempo de la lluvia temprana. La lluvia temprana. Vamos a estudiar en este tema cómo esa lluvia temprana tuvo varias ocasiones. O sea, podemos decir que cayeron varios aguaceros, ¿no? En los cuales el Espíritu Santo se derramó, y en ocasiones no fue sobre creyentes judíos, sino sobre creyentes paganos, creyentes gentiles, creyentes que finalmente escucharon la palabra de Dios, se arrepintieron, y el Señor los selló a ellos como también su propiedad privada. Es interesante, hermanos, que el derramamiento del Espíritu Santo es el sello de un nuevo pacto que el Señor confirmó, el Señor renovó con su pueblo, especialmente con aquellos que iban a creer en Él, ¿sí? Jesús confirmó, renovó el pacto abrahámico con dos cosas. Uno, su sacrificio en la cruz, el derramamiento de su sangre ahí en la cruz del Calvario. Eso selló el nuevo pacto. Pero también esa confirmación, ese sello,
del nuevo pacto fue realizada cuando Él promete el Espíritu Santo y lo envía el día de Pentecostés. Así que el nuevo pacto, el pacto en el que usted y yo estamos participando como creyentes en Jesús, nuestro Señor, ese derramamiento del Espíritu es el sello que confirma que estamos en una relación de pacto con el Señor. ¿Cuántos saben que el día en que usted recibió a Cristo, usted entró en una relación de pacto con el Señor? ¿Cuántos lo saben? Amén. Amén. Por eso nosotros estamos llamados a ser fieles a las prerrogativas, a ser fieles a las condiciones de ese pacto. El día en que usted recibió a Cristo, lo aceptó como su Señor y Salvador personal, ese día usted se casó con el Señor. Ese día usted hizo un compromiso con el Señor. Eso es lo que es hacer un pacto. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Continuamos. Cristo también prometió que Él enviaría el Espíritu Santo para que Él habitara dentro de su pueblo. Esta promesa se cumplió el día de Pentecostés, y vez tras vez se observa en el libro de los Hechos cómo el Espíritu de Dios llamaba a los nuevos creyentes en Samaria. Hechos 8:14 al 17. En Samaria, fíjense ustedes, en el libro de los Hechos nosotros podemos observar que vez tras vez el Señor enviaba a los creyentes, enviaba su Espíritu, ¿sí? En Samaria, vamos a ver también allí que en Éfeso también se hizo, en Cesarea, ¿sí? El hogar de un centurión romano, el Señor enviaba su Espíritu. Y los que creían en el Señor recibían una señal física inicial. Una señal física inicial que testificaba que ellos habían recibido un revestimiento de poder espiritual. Habían recibido la promesa de ser bautizados con el Espíritu Santo. Vamos a escuchar esos textos bíblicos que nos confirman lo que estamos diciendo. Hechos 8:14 al 17. Hechos 8:14 al 17. Dice: Esto fue en Samaria. Samaria era un territorio de gentiles. Samaria era territorio de gente que era despreciada por los judíos. Los apóstoles que estaban en Jerusalén, al oír que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales descendieron y oraron por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo. Solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Ahí está. En el texto sigue diciendo que recibieron al Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lenguas y se produjo un avivamiento en toda la provincia, Samaria, un avivamiento espiritual. Los creyentes en la palabra de Dios, los que habían escuchado la palabra de Dios en labios de Pedro y Juan, en esta ocasión dice el pasaje, ellos creyeron. Y entonces los apóstoles que estaban en Jerusalén, siendo encaminados por Santiago, el pastor, Pedro y Juan llegaron a Samaria y notaron que realmente esta gente había recibido la palabra. ¿Qué hicieron entonces los apóstoles? Ahora, Pedro y Juan no fueron los primeros en llegar a Samaria, ¿sí? Ya ellos habían recibido la palabra de Dios, el mensaje del Señor. Ya ellos habían escuchado a un predicador, ¿sí? Que llegó unos años antes
y se encontró con una mujer de allí, de esa tierra, una paisana de ellos, y le testificó y le dijo a esta mujer que él era el Mesías que esperaban tanto judíos como samaritanos. Esta mujer creyó en el testimonio de este predicador y regó la bola, por así decirlo, regó la información por toda la provincia, por toda la ciudad, y creyeron, ¿sí? Creyeron allí muchos samaritanos. De modo que cuando Pedro y Juan, unos años después, llegan allá, son enviados por la iglesia de Jerusalén, ya allí había creyentes. Lo que Pedro y Juan hacen ahora es sencillamente orar por estas personas. Les imponen las manos. Y cuando ellos imponen las manos sobre ellos, inmediatamente ellos comenzaron a testificar del gran poder de Dios. Comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu Santo les daba que ellos hablasen. Es el Espíritu Santo entonces, realmente la promesa del Padre, es el Espíritu Santo el que reviste a un creyente de poder espiritual para poder ser un testigo eficaz del Señor. El Espíritu Santo fue derramado sobre estas personas y ellos comenzaron a testificar de la presencia de ese Espíritu en sus corazones. Pero no son los únicos. Vamos a ver ahora en la casa de Cornelio, un centurión romano, ¿sí? En el libro de los Hechos. Allá es enviado por el Señor el apóstol Pedro, una vez más. Pedro había recibido la promesa de que él iba a ser el pionero, el primero en predicar las buenas nuevas del Evangelio. Las llaves que Jesús le entrega no son las llaves del reino de los cielos, es la primacía, es el privilegio de ser el primero en anunciar las buenas nuevas del Evangelio a gentiles y a judíos. Por eso vemos que es Pedro el que se levanta acá en Hechos capítulo 2 el día de Pentecostés. Por eso vemos que es Pedro y Juan los que van a Samaria, y aquí vemos otra vez a Pedro en la casa ahora de Cornelio. Escuchen. Hechos 10, 44 al 46. Mientras Pedro todavía hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron asombrados, porque el Espíritu Santo fue derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Amén. Si ve entonces allí una vez más, confirmamos que hay una señal física inicial que debe manifestarse en la vida de todo aquel que recibe el bautismo con el Espíritu Santo. Quiero que entiendas claramente que no se trata de recibir al Señor como Salvador personal. Esta experiencia no es la experiencia de regeneración, no es la experiencia de la salvación, no, es una experiencia de poder, es un revestimiento de poder interior, poder espiritual, que capacita a los creyentes con poder de Dios para manifestar las obras de Dios, el poder de Dios. Es un revestimiento de poder. De eso es lo que estamos hablando. Y hay una señal inicial, una señal física. Es decir, no es una señal espiritual, es una señal física. Quiere decir que se ve. ¿Cuál es? La gente comienza a hablar en éxtasis, ¿sí? De una manera extática, comienza a hablar en otras lenguas. El fenómeno tiene un nombre, tomen nota. Este fenómeno se llama glosolalia. Glosolalia es hablar en forma extática, en un éxtasis. Hablar en lenguas desconocidas, no aprendidas
por esa persona en una academia, en un instituto, en una universidad, no, sino por la inspiración directa, sobrenatural del Espíritu de Dios en el corazón, en el alma, en el intelecto y en las cuerdas vocales de esa persona. Glosolalia se llama ese fenómeno. Es una señal, es física, es inicial y debe darse en todo aquel que recibe el bautismo con el Espíritu Santo. Se supone que la persona ya es un creyente, ya la persona ha creído, de modo que esta no es una experiencia de salvación, de regeneración, es una experiencia de poder espiritual que es necesaria en la vida de todo creyente. Por eso, si usted no tiene esta promesa cumplida en su vida, es necesario que usted la busque, siga buscándola, porque al hacerlo y el Señor concederla, usted va a recibir un revestimiento de poder espiritual, poder sobrenatural. Alabado sea el nombre del Señor. En Éfeso, Hechos 19, 1 al 7. Y no solo eso, sino que el Espíritu Santo ha seguido llenando a su iglesia hoy. Vamos a leer en el libro de los Hechos, el capítulo 19, lo que pasó en Éfeso. Escuche. Hechos 19. El verso 1 hasta el verso 7. Hechos 19. Esto ya no ocurrió en Samaria, no ocurrió en Cesarea, ocurrió en Éfeso. Éfeso era la capital de la provincia romana del Asia Menor. Éfeso, un centro metropolitano del Imperio Romano, pero no propiamente en Roma, en Italia, sino allá en Turquía, al norte de Turquía. Es hoy lo que antiguamente se llamó la provincia romana del Asia Menor. 7 ciudades principales estaban establecidas en esa cabecera geográfica, donde Éfeso era su capital. Escuchemos lo que ahí pasó. Mientras Apolos estaba en Corinto, aconteció que Pablo, después de recorrer las regiones anteriores, bajó a Éfeso y encontró a ciertos discípulos. Entonces les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le contestaron: ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos respondieron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y ellos hablaban en lenguas y profetizaban. Eran entre todos como 12 hombres. Amén. 12 hombres, ¿sí? 12 personas que habían creído, 12 personas que se habían bautizado en agua, pero no habían recibido la promesa del bautismo con el Espíritu Santo. En esta ocasión Dios no usó a Pedro. Ya Pedro había hecho su tarea como pionero, como el primero en predicar el evangelio a los judíos, y le fue confirmado este ministerio de ser el predicador, el heraldo del evangelio a su pueblo, Israel. A eso se le llamó el ministerio de la circuncisión. El ministerio de la circuncisión, ministerio específico a los judíos. Pero Dios llamó a un hombre llamado Saulo de Tarso, un fariseo, que primero perseguía a la iglesia. Y luego el Señor pues le llama, le confirma y lo envía para que él sea un predicador, un heraldo de las buenas nuevas de salvación, pero no a los judíos, sino a los gentiles. A él se le encargó entonces el llamado ministerio de la incircuncisión, el ministerio a los gentiles. Por eso vemos que aquí es Pablo
quien ora por estas personas impone las manos y ellos de la misma manera manifiestan esta señal física inicial, la de hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo los inspiraba a que hablaran. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, aquí tenemos un respaldo en la palabra de Dios para nosotros enseñar con autoridad que todo aquel que recibe el bautismo con el Espíritu Santo inicialmente debe mostrar esta señal. ¿Cuál señal? Hablar en lenguas, según el Espíritu les da que hable. Eso no equivale a recibir el don de diversos géneros de lenguas. Eso no es el don. Eso es una señal inicial. Y es posible que una persona que reciba el bautismo con el Espíritu Santo solo hable lenguas una vez en toda su vida. Y de ahí en adelante, lo que esta persona manifieste sea la operación de otros dones del Espíritu en su vida, pero no el don diversos géneros de lenguas. ¿Me están siguiendo los hermanos? ¿Me están copiando? ¿Me están entendiendo? Continuamos. Hechos 2:39. Esta promesa trae beneficios a la vida del cristiano. Veamos cuáles son. Bien, la promesa no solo es para los judíos, ¿sí? Como muchos de ellos creyeron. Cuando ellos vieron a gentiles, romanos, paganos, hablando en lenguas allá en la casa de Cornelio, los judíos se quedaron sorprendidos. Oye, de manera que Dios también le ha dado a ellos arrepentimiento para vida. Se sorprendieron. La Biblia nos enseña que la promesa es tanto para judíos como para gentiles que han creído en el Señor. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 2, versos 38 y 39. Dice la palabra de Dios. Hechos 2, 38 y 39. Pedro les dijo: arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Ahí está clarito. ¿Para quién es la promesa entonces? Según lo que testificó el apóstol San Pedro allá en Pentecostés, en el capítulo 2 que hemos leído. Para todo aquel que ha sido llamado por el Señor. ¿Llamado a qué, hermano? ¿Llamado a qué? Llamado a la salvación. Es llamado al arrepentimiento y la salvación. Si usted ha recibido ese llamado, usted se ha arrepentido, usted ha recibido a Cristo, para usted también es la promesa. ¿Uno solo lo creyó? ¿Cuántos lo creen? Así que esto no es para un grupito especial, como algunos hermanos a veces han llegado a concluir, a entender, de que esto es para el pastor, los mentores, ¿entiende? Un grupito selecto. No. Esto es para todo aquel que busca la promesa, que cree en el Señor, a todos aquellos que son llamados por el Señor a la salvación. Por eso insisto, una vez más, si usted es creyente, no importa cuántos años usted tenga y no tiene la promesa, búsquela, porque esto es indispensable para la vida de un creyente. Amén. Hay unos beneficios que se desprenden. Además de recibir esta señal física inicial, hay unos beneficios que se desprenden de ese revestimiento de poder. Esos son los que vamos a estudiar en esta hora. Estábamos apenas en la parte introductoria. ¿Qué le parece eso? Apenas estábamos en la introducción. Vamos a ver ahora cuáles son los argumentos principales. Y estamos hablando de que cuando usted recibe el bautismo con el Espíritu Santo, hay unos beneficios, hay un paquete, mi hermano, que recibimos como beneficio de recibir esta promesa. Primero, es un bautismo de revestimiento de poder. Es un revestimiento de poder. Ahí está.
Somos revestidos de poder espiritual. Número 2. Nos unge, autoriza. Nos unge, Para nos autoriza. testificar. ¿Para qué? Para testificar. Para testificar. Para testificar. Quiere decir que mientras que una persona no tenga el bautismo con el Espíritu Santo, no tiene unción para predicar el Evangelio. No la tiene. ¿Me entiendes? De pronto tenga capacidad oral para predicar o enseñar, ¿sí? Anunciar la palabra de Dios, pero no tiene unción. Y si no tiene unción, no tiene resultados. Eso es como una persona que intenta cortar un árbol de estos gruesos, ¿sí? Con un cabo de un hacha, pero resulta que el cabo del hacha, el palo del hacha, no tiene hacha, nada más tiene un palo, ¿me entiende? Y él comienza a cortar el árbol con el cabo del hacha, sin el hacha. ¿Cuándo va a tumbar el árbol? Nunca. ¿Me entiende? Nunca. Es así. Por eso es que muchas personas, ¿sí? Hablan, testifican, muchos creyentes hablan, testifican, predican, enseñan, ¿ve? Anuncian, ¿ve? Pregonan y le hablan del evangelio a otros, pero estas personas que están oyendo a estos creyentes no se convierten, no buscan al Señor, no se arrepienten, no se entregan a Cristo. ¿Por qué? Te falta poder espiritual, te falta unción. A su nombre. Dele la gloria a Dios, a su nombre. Gloria a Dios. Continuamos. Creo que hay un punto 3 también, hay un tercer beneficio. 3 y 4. Nos permite ejercer los dones espirituales. Así es como una llave la que el Señor nos entrega para ejercer el resto de los dones. Y número 4, Produce su fruto, carácter en nosotros. produce fruto espiritual también. No solo fruto de extensión, es decir, para ganar a otros, sino que en nosotros mismos comienza una obra de santificación. En nosotros mismos comienza un proceso de purificación espiritual. Dios comienza a trabajar en nosotros. El Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestro carácter, ¿sí? Porque al venir a los pies de Cristo, hay algo en nosotros, ¿sí? Que se llama carácter, que tiene que ser transformado, ¿sí? A la imagen del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Esa transformación la hace el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos esperanza entonces. Mientras tenemos al Espíritu Santo en nosotros, hay esperanza de que seamos transformados, que seamos santificados y un día ser glorificados. Alabado sea el nombre del Señor. Nos vamos a enfocar entonces en el primer beneficio. Es un bautismo o revestimiento de poder, valor o denuedo. Valor, denuedo. Eso es algo que se manifiesta en una persona cuando está bautizada con el Espíritu Santo. Miren el ejemplo de Pedro. Mateo 26, 69 al 70. Allí, en esos pasajes, vamos a ver el ejemplo de Pedro, cómo Pedro, en el momento de la verdad, él maldijo y negó al Señor, ¿sí? Pero después que Pedro fue lleno del Espíritu Santo, esa cobardía la dejó a un lado, la desechó y comenzó a predicar en voz alta, en pie. Se levantó y anunció la buena nueva del Evangelio con valor, con ardentía, con fuego espiritual. Y miren el resultado. Un solo mensaje, 3,000 convertidos. ¿Sí te das cuenta? ¿Por qué ocurrió eso? Porque Pedro fue bautizado con el Espíritu Santo y con poder, con fuego de Dios. Por eso nada más tuvo que predicar un solo mensaje, 3,000 convertidos. Eso sucede cuando un ministro, un mentor, un predicador, un maestro de la palabra, está bautizado con el Espíritu Santo. Predica un solo mensaje y muchos frutos tiene, muchos convertidos. No es como aquellos en el día de hoy, ¿verdad? Que no están llenos del Espíritu Santo.
No están llenos del poder de Dios. Y predican 3.000 sermones y ahí a duras penas se convierte uno. Es todo lo contrario, ¿me entiendes? Tiene que predicar y predicar 3.000, 4.000, 5.000 sermones y se convierte uno. Entonces, ojo, los frutos en la vida espiritual de un creyente dependen de la llenura del Espíritu Santo, de la confirmación, de la recepción de esta promesa maravillosa. Vamos a leer el pasaje de Mateo. Mateo 26, 69 al 70. Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Ahí está. ¿Sí te das cuenta? Ese fue el momento de la hora crucial, la hora de la verdad para Pedro. Jesús se lo había profetizado. Y cuando llegó el momento de la verdad, el momento decisivo en el que él tenía que testificar qué hizo, se escurrió. ¿Me entiende? Negó que él conocía al Señor. Se llenó de pavor, se llenó de miedo. Y dijo: ¿quién yo? Yo ni lo conozco. Y por 3 veces, la tercera vez, la caída de Pedro fue estrepitosa. Porque no solo negó, sino que maldijo. Y dijo: no lo conozco. ¿Por qué le pasó a Pedro eso? Porque no estaba lleno del Espíritu Santo. No estaba lleno del Espíritu. Estaba, como quien dicen, mal parqueado. Estaba volando bajo. En vez de ser un águila, era una triste gallina. Una vulgar gallina. ¿Te das cuenta? Porque es que necesitamos definitivamente esta promesa en nuestras vidas. Porque esto nos va a transformar. Vamos a dejar de ser estos creyentes mudos, cobardes, gallinas, para convertirnos en creyentes que somos como el águila. ¿Me entiende? Como el león. Una persona que no le tiene temor a nada ni a nadie para hablarle del evangelio a una persona. A su nombre. A su nombre. Hechos 2:14. Aquí es Pedro. Vamos a leer el pasaje. Entonces Pedro se puso de pie. ¿Da cuenta quién se puso de pie en ese día? Pedro. Con los 11. ¿Da cuenta? Levantó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, sea conocido esto a vosotros y prestad atención a mis palabras. Ahí está. Pedro, lleno del Espíritu Santo, se atreve con osadía, con ardentía, con denuedo, y predica ese día a toda esa comunidad de personas que estaban ahí reunidas en Jerusalén. Se calcula que a esa festividad nacional iban unos 600.000 personas. Era una de las 3 fiestas nacionales en las que todo judío mayor de 20 años tenía que asistir obligatoriamente. Pentecostés, la Pascua y la fiesta de los tabernáculos. Allí se levanta entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, lleno de denuedo, de ardentía, de poder espiritual, y da testimonio. El resultado ustedes ya lo conocen. Continuamos. La iglesia. Hechos 4:23 al 31. No solo Pedro, sino toda la iglesia. Toda la iglesia también fue llena. ¿Sí? La iglesia primitiva, aquí nos estamos refiriendo a la iglesia de Jerusalén. Esta iglesia era una iglesia de oración, de ayuno, y donde se ayuna, donde se ora, allí se manifiesta el poder de Dios. ¿Ve? Una iglesia que ayuna, una iglesia que ora, un creyente que ora, que ayuna. Ese es un creyente que se le va fácilmente a manifestar el poder del Espíritu Santo en su vida. Escuchemos el texto. Hechos 4:23 al 31. Dice la palabra de Dios. Una vez sueltos, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Cuando ellos lo oyeron, de un solo ánimo alzaron sus voces a Dios y dijeron: soberano, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay.
y que mediante el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos tramaron cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y sus gobernantes consultaron unidos contra el Señor y contra su ungido. Porque verdaderamente, tanto Herodes como Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, se reunieron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, al cual ungiste para llevar a cabo lo que tu mano y tu consejo habían determinado de antemano que había de ser hecho. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que sean hechas sanidades, señales y prodigios en el nombre de tus siervos, de tu santo siervo Jesús. Cuando acabaron de orar, el lugar en donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. Ahí está. Desde Pedro y Juan habían sido puestos en la cárcel por anunciar el mensaje del Evangelio. Pero la iglesia dice que hacía sin cesar oración a Dios por ellos. Y vino el Señor y manifestó su poder y puso en libertad a Pedro. Envió un ángel que abrió las puertas, las rejas de esa cárcel. Y Pedro salió sano, salvo, ileso. Pero mientras que esto ocurría, la iglesia estaba orando. ¿Ve? La iglesia estaba en la presencia del Señor. Y fue tan eficaz esa oración que cuando terminaron de orar, el lugar en el que estaban ellos reunidos tembló. Y ellos, después de recibir esa visitación, esa llenura del Espíritu, comenzaron a hablar la palabra de Dios sin ningún temor, sin ninguna cobardía, sin ninguna inseguridad. Dice que lo empezaron a anunciar con valentía, con denuedo, con fervor. Y aquí ya no solo era Pedro y los apóstoles, aquí era toda la iglesia. Toda la iglesia, mi amado hermano. Entonces, si nosotros queremos que esta comunidad, todo Barranquilla, todo el departamento, las ciudades a donde estamos yendo a llevar la palabra de Dios sean estremecidas, tiemblen por el poder, la presencia de Dios, definitivamente como iglesia tenemos que ser llenos del poder del Espíritu Santo. Amén. Tenemos que ser llenos. Algunos hermanos no entienden que esta llenura del Espíritu no es para que tú y yo temblemos aquí. Aleluya, usa manga corta, Rambo saca la bazooka. No. No es para eso. Es para que tú hagas temblar a otros cuando predicas el Evangelio. Para que estas comunidades que están en oscuridad sean alumbradas, vengan al Señor, sus cadenas de esclavitud sean rotas en el nombre del Señor y por el poder del Espíritu Santo, y vengan a los pies de Jesucristo. Para eso es que es. Esto no es para decir, tú sabes, mira, tócame, no me sientes el poder, no me sientes la unción. No es para eso. Es para hacer la obra de Dios, mi amado hermano. Para eso es que es. Y tiene que involucrarse toda la iglesia, como lo hizo la iglesia primitiva. ¿Ve? Tiene que involucrarse toda la iglesia. Pues ya hemos aprendido. ¿Para quién es la promesa? Para unos poquitos, un grupito selecto. Para los 8 aquí del comité, del equipo evangelizador de acá. No es para los 8. Esto no es un G8, ni G12, ni G7. Este grupo se llama la iglesia. La iglesia es para la iglesia, es para todos. Pero hay que buscarlo. Hay que pagar un precio. Fíjense, esta gente allá fue perseguida. Pedro fue puesto en la cárcel. Pero estos hombres, el Sanedrín judío,
No pudieron realmente contra la iglesia del Señor. ¿Ve? La historia nos muestra que el Sanedrín judío fue disperso en el año 70 porque el templo de Jerusalén fue destruido, pero los creyentes, la iglesia del Señor siguió adelante. A su nombre. A su nombre. Gloria. Este bautismo se experimenta en diversas formas. Un derramamiento, una lluvia tardía, inesperada. Amén. Hay varias formas en que se puede llamar a este bautismo con el Espíritu Santo. Fíjense, se le llama lluvia temprana, lluvia tardía. ¿Qué más? ¿Qué más escuchó usted? Un derramamiento, una unción, una llenura. ¿Sí? Hay varias formas de llamarlo según las escrituras lo revelan. ¿Sí? Lo importante aquí no es que tú entiendas cómo es que se llama. Lo importante aquí es que tú busques la experiencia y la experimentes. Amén. Que tú la experimentes. Amén. Amén. Continuamos. Segundo, el segundo beneficio. Nos unge, autoriza para testificar. Hechos 1:8. Hechos 1:8, ese es un verso que todo creyente lo debe saber de memoria. Los discípulos le preguntaron a Jesús que si ya era la hora, el tiempo de establecer el reino. Ellos habían creído que él era el Mesías. Pero ellos tenían la esperanza de que cuando viniera el Mesías, también viniera el reino. Y le preguntaron a Jesús, ajá, tú eres el Mesías, nosotros lo sabemos, lo creemos. Pero ahora estás como que arreglando maletas y te vas. ¿Dónde está el reino? ¿Lo establecerás en este tiempo o cuándo? Eso dice el verso 7. Vamos a leerlo también. Y Jesús les responde a ellos. ¿Qué les responde? Lo que dice el verso 8. Vamos a leer los dos versos. Hechos 1, 7 y 8. Y les dijo, a vosotros no os toca saber ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso por su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. La pregunta entonces ya ustedes saben cuál fue. ¿Vas a establecer el reino ahora o cuándo? Estamos viendo que te vas. Pero los profetas anunciaron el reino, la venida del reino con el Mesías. Y tú te vas. Y le preguntan, entonces Jesús les dice, a ustedes no les corresponde saber los tiempos de Dios. No les corresponde a ustedes saber eso. Eso está en la potestad del Padre. ¿Por qué el Señor no estableció el reino en ese tiempo? ¿Sabe por qué? Porque todavía hacía falta parte de aquellos que iban a formar el reino. Nada más y nada menos que todavía hacía parte o todavía no se había conformado el número de creyentes de la iglesia. Todavía no se había completado. Apenas empezaban ellos el ministerio de la predicación entre los judíos. Y después se iba a predicar a los gentiles por boca del apóstol Pablo. Así es que el Señor por eso les dice, a ustedes no les toca saber esto. Nosotros hoy sabemos y entendemos que la razón por la cual Jesús no estableció el reino en esa ocasión es porque todavía no estaba incluida la iglesia. Todavía la iglesia no se había consolidado. Ustedes saben que Dios está formando un pueblo, ¿no? En el día de hoy, ¿no? Un verdadero Israel. ¿Sí? Y ese pueblo, ese nuevo Israel que Él está formando, está formado por creyentes judíos que reciben a Jesús y lo confiesan como su Señor y Salvador, como el Mesías. Y también por creyentes paganos, gentiles, como tú y yo,
que hemos recibido al Señor. Ese remanente de Israel, esos primeros frutos de entre los judíos, los creyentes de la iglesia de todos los tiempos y el remanente que se va a salvar en la gran tribulación de Israel, son los que van a conformar el reino. Por eso era cuestión de tiempo, ellos no entendieron eso. Pero Jesús les hizo una promesa. Mientras que este proceso se da, este proceso de consolidación se da, ustedes van a recibir poder, dinamita del cielo. ¿Para qué? Para que ustedes testifiquen. ¿Y dónde van a empezar a testificar? En el verso 8 está clarito. ¿Dónde debían empezar ellos? Jerusalén. Toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Él les dijo, mientras que el tiempo de Dios llega para establecer el reino, ustedes van a ser revestidos de poder para que testifiquen. Alabado sea el nombre del Señor. Les entregó un programa y los comisionó, los ungió. Él, al derramar el Espíritu Santo, lo que está es ungiéndolos. Los está autorizando para que vayan llenos del poder del Espíritu Santo a testificar. Por eso usted, si no tiene esa unción, si no tiene esa delegación, si no tiene ese permiso, si usted no está revestido de poder, usted tiene que esperar hasta que el Señor haga esto en su vida. Y entonces, cuando el Señor lo haga, usted debe también cumplir la misma comisión que se le entregó a los primeros discípulos. La de ser testigo, ¿ve? En su Jerusalén, en su Judea, en su Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta donde Dios lo lleve. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Pero un soldado que es lanzado a la guerra sin una dotación, ese es un soldado que a la primera de combate, a la primera, va a caer. ¿Me entiende? Va a caer. Será un caído más en la guerra. Una cosa diferente es que el soldado sea puesto en la batalla, enviado a la batalla, pero con su dotación respectiva. Nuestra dotación de poder es la unción del Espíritu Santo de Dios. Es la unción del Espíritu. La unción. ¿Qué es la unción? La unción son tres cosas específicas en la vida de un creyente, de una persona que es cristiana. Unción es símbolo de poder. Unción es símbolo de autoridad. Unción es símbolo de presencia de Dios en su vida. Si el poder de Dios, si la autoridad de Dios, si la presencia de Dios está en su vida, usted es una persona ungida. Alabado sea el nombre del Señor. Pero si no la tiene, usted no es ungido. Todavía no está preparado para ser un testigo eficaz del Señor. Hermanos, estoy enseñándoles una lección primaria, una lección fundamental. Si usted ya se dio cuenta, eso está en la cartilla de didascalia de nuestra carrera de la fe. Eso quiere decir que ustedes aquí, todos los que están aquí, ya por lo menos debieron haber visto ese nivel o lo van a ver. Y eso significa que si ya yo he sido enseñado en esto, yo tengo que buscar esa promesa, porque es un asunto fundamental en mi vida como creyente. Dios me ha hecho un llamado a mí a ser salvo, a disfrutar de la salvación, pero también me ha llamado a servirle, a testificar, a ganar a otros para Cristo. Si yo me quedo solo disfrutando de la salvación, hermano, yendo al culto, regresando del culto, de la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa, mi vida como cristiano va a caer
en un círculo vicioso, en una rutina improductiva y finalmente cansona. Y más de uno se cansan de esa rutina y dejan los caminos del Señor, abandonan la carrera de la fe, abandonan el cristianismo, lo abandonan, lo dejan. Esto es indispensable lo que estamos escuchando. Yo espero que Dios le esté dando a usted un entendimiento limpio, completo de esto, hermano. Esto es fundamental. Esto es fundamental. Esta es la razón por la cual mucho de nuestro trabajo y nuestro esfuerzo no ha tenido fruto. Es por esto, porque nos hace falta esto. A su nombre, continuamos. El poder que Dios nos da es explosivo como la dinamita. El testimonio que se va a dar involucra el sufrimiento por el Señor. Amén. Tercero. Mire, en este pasaje de Hechos 1:8, antes de entrar ahí a el tercer beneficio, la palabra que se usa allí para poder es la raíz del vocablo griego dinamis, de donde viene la expresión en castellano dinamita. O sea, recibiréis poder. Lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos era: ustedes van a recibir dinamita espiritual. Una dinamita. La dinamita es explosiva. ¿Me entiende? La dinamita es explosiva. Pero también les dice que esa dinamita era para que ellos fueran testigos. El vocablo testigos viene del griego martureo. Martureo. De allí se deriva el vocablo al castellano mártir. O sea, ser testigo no solo es ser un heraldo, una persona que promulga, una persona que habla, que testifica. Ser testigo también significa estar dispuesto, a padecer, a sufrir por causa de mi testimonio. Muchos no han entendido eso y creen que como están revestidos del poder de la dinamita pentecostal de Dios, eso los exime del sufrimiento. Pero no. Mire, desde el Antiguo Testamento el salmista dice: irán andando y llorando aquellos que llevan la preciosa semilla. Eso de andar, llorar, eso significa sufrir por causa de nuestro testimonio cristiano. Más de uno por eso no aceptan el llamado de Dios para ser testigos, porque no están dispuestos a sufrir. Pastor, pero ¿sufrir qué? Hermano, sufrir la persecución por causa de tu fe. Sufrir la burla, el vituperio, la deshonra de tu familia, incluso a veces, porque eres cristiano. Porque tu tiempo lo dedicas primeramente a las cosas de Dios y después todo lo demás secundario. ¿Sufrimiento de qué? Bueno, cuando tú eres testigo del Señor, de ti se van a burlar tus amigos, tus familiares, todo tu vecindario. ¿Ve? Ahí viene el aleluya, viene a hablarme otra vez de la misma cosa. Oye, tú no te cansas de esa religión. Y tú eres peyorizado, tú eres ridiculizado, tú recibes burlas, críticas, señalamientos. Ahí viene el aleluya, ahí viene la evangélica esa, ahora y quedándose golpe de pecho. Vea, después de tanto parrandear, ahora hay que la evangélica. Cuando usted como creyente no entiende eso, que por causa del testimonio cristiano, por usted ser un testigo de las buenas nuevas del evangelio, usted va a sufrir, usted se va a desanimar. A la primera piedra que le lancen, listo. Esto no es conmigo. Sí, con los propios hermanos en la iglesia, porque en la iglesia también hay gente
¿sí? Que están achantados allí en una silla, recibiendo y recibiendo instrucción y enseñanza y no maduran. En un círculo vicioso allí, en el mismo pecado. 20 años y la misma lucha, la misma prueba, y ahí el hombre está, la persona está allí en eso. Es un creyente carnal, es un infantil, un infante. No se le puede tratar ni duro, porque como tú lo trates demasiado duro, se las da de ofendido, se las da de perseguido, ¿me entiendes? De lastimado, de ofendido, y hasta puede irse de la iglesia. Con eso también hay que luchar, ¿me entiendes? Con eso, pero, ojo, esto no te debe a ti desanimar, esto lo que te debe a ti es de, ¿cómo se dice? Cuando uno se envalentona, ¿no? Y dice, no, este no es el que va a impedir que yo cumpla el propósito de Dios en mi vida. Yo voy a ser un testigo del Señor, tengo que sufrir por causa del Señor, lo voy a hacer, pero voy a crecer y me voy a ganar mi galardón en el cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Continuamos. Punto 3. Tercero, nos permite ejercer los dones espirituales. Dones espirituales. Primera a los Corintios 12:7. Allá en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, él dio un catálogo de cuáles son esos dones espirituales. En el verso 7, ahí dice lo que es un don espiritual. Vamos a leerlo. Pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Amén. A cada cual se está refiriendo a los creyentes. Pablo escribe esa carta a los cristianos de Corinto. El verso 7 dice, a cada cual le es dada manifestación, la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que los dones del Espíritu no son para el provecho personal, privado. No, es para provecho colectivo, mutuo. ¿Para qué es que se manifiestan los dones del Espíritu Santo en tu vida? Es para edificar la iglesia, para bendecir a la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Estamos comprendiendo eso, hermanos? No es para mostrar, mira, la colección de dones espirituales que yo tengo. No. Es para el servicio de otros, para edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Mire, usted, cuando usted los ejercita, es obvio que usted crece espiritualmente. Eso es obvio. ¿Ve? Pero esto no es para el provecho personal. Es más, estos dones son manifestaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no es el dueño de esos dones. Usted no es el dueño de esos dones. ¿Qué es un don espiritual entonces? Para terminar de explicar ese pasaje. ¿Qué es un don espiritual? Un don espiritual es una manifestación del Espíritu. Eso es lo que es. Si yo le pregunto a usted con base en ese texto, 1 Corintios 12:7, ¿qué es un don espiritual? Una manifestación del Espíritu. Eso es lo que es un don espiritual. El Espíritu Santo es el que inspira a la persona. Y entonces la persona es usada sencillamente como un canal, un instrumento a través del cual la manifestación del don se da. Pero muchos han creído que ellos son los dueños de los dones. Y hablan así, yo tengo el don de esto, yo tengo el don de lo otro. Mira, tú no tienes ningún don, tú lo que eres es un don nadie. Yo te puedo hacer tal cosa. ¿Me entiendes? Todo el poder, toda la gloria es de Dios, no es tuya. Tú y yo lo que somos es sencillos instrumentos, canales de bendición, de edificación al pueblo. Ahora, ¿cuántos dones dice allí 1 Corintios 12 que el Espíritu Santo puede manifestar en la vida de un creyente? Hay por lo menos 9. ¿Ve? Por lo menos en ese capítulo hay 9. ¿Sí? Versos 4 al 6. Sí, ahí están. 9. ¿Sí? 9 manifestaciones. Ahí está la palabra de ciencia o conocimiento, la palabra de sabiduría,
está el discernimiento de espíritu, el don de sanidades, milagros, ahí está la profecía, ahí está el don diversos géneros de lenguas, ¿ve? Ahí está la interpretación de lenguas, en fin, 9. Otro día hablaremos de cómo están clasificados, pero ellos están clasificados en 3 grupos, 3 grupos de 3, 3 grupos de 3, ¿sí? Creo que ya aquí se ha enseñado acerca de cómo están clasificados esos dones. Son dones de revelación, dones de poder, ¿sí? Dones de vocalización. Esos son los 3 grupos. Vocalización, dones de poder y dones de revelación. ¿Sí? Usted puede entrar al canal Rema, TVNet, Rema, _ al medio TVNet, y ahí están 9 disertaciones acerca de los dones del Espíritu. Escúchelas y edifíquese. Conozca lo que doctrinalmente enseña la palabra de Dios acerca de los dones. Ahí están en Rema _ al medio TVNet. 9 disertaciones, 9 dones. Una por cada don. ¿Ve? Tómese el tiempo, escúchela y edifíquese espiritualmente. Continuamos. 4. Produce su fruto, su carácter en nosotros. Amén. Dijimos que cuando una persona está bautizada con el Espíritu Santo, no solo tiene el privilegio de que el Espíritu Santo puede usarlo como un canal de bendición, un instrumento, ¿sí?, para manifestar el poder de Dios mediante los dones, sino que el Espíritu Santo comienza una tarea de santificación en nosotros, una transformación del carácter, ¿sí? Porque todavía, aunque nosotros hemos nacido de nuevo, somos creyentes, somos cristianos, sin embargo, el carácter de nosotros es más mundano, es más carnal que espiritual, ¿sí? Todavía incluso hasta en la forma de hablar uno se da cuenta de que esta persona está en el proceso, ¿sí? Todavía se le escapan algunas palabritas y palabras de, ¿sí?, no son palabritas, son palabras de alto voltaje, ¿me entiende? Esas palabras que cuando la gente las oye se electriza, ¿me entiende? Palabras subidas de tono. O a veces algunas conductas no son las conductas de un creyente maduro, de un creyente espiritual. Bueno, la buena nueva es que estás en un proceso, estamos en un proceso. Hay algunos que van un poquito más adelante en el proceso que nosotros, pero igual ellos también están en el proceso y aquí nadie todavía es producto final, producto terminado. Y la promesa del Señor es que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Amén. Así que el Espíritu no solo nos capacita para que nosotros ganemos frutos, ¿me entiende? Ganemos a otros para Cristo, sino que también para que en nosotros se manifieste el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad o fe, mansedumbre, templanza. Y aquí no hay una ley espiritual que nos diga hasta aquí va a llegar tu crecimiento espiritual, el crecimiento de tu carácter. No, no hay ley que impida eso. Ahora, ¿por qué? Mi hermano, porque es que este crecimiento debe ser ilimitado en nosotros. Mira cuál es el patrón al que tenemos que llegar. Las modistas aquí me entienden cuando yo hablo de patrón. Mira cuál es el modelo al que tenemos que llegar. La estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Tenemos que llegar a esa altura. Tenemos que alcanzar ese patrón, ese modelo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo hoy en la vida de un creyente. ¿Ve?
Por un lado lo usa como un instrumento, un canal de bendición, pero por otro lado el Espíritu Santo está trabajando en el interior de esa persona, en el corazón de esa persona, para que esa persona, Juan, Pedro, Pablo, Luis, Santiago, Lucas, Fernando, ¿ve? Rosalba, Diana, Teresa, Yasmín, Hilda, todos los que están acá, se parezcan cada día más a Jesucristo, el varón perfecto. ¿Eh? ¿Cómo va tu proceso? ¿Te estás pareciendo cada día más al Señor? ¿O cada vez estás siendo más diferente del Señor? ¿Sí? La meta final es esa. ¿Sí? Que ese fruto, ese carácter de Cristo se manifieste también en nosotros. ¿Cómo fue Cristo? Amoroso. ¿Cómo fue Cristo? Gozoso. ¿Cómo fue Cristo? Pacífico. ¿Cómo fue Cristo? Paciente. ¿Eh? ¿Cómo fue Cristo? Bueno, benigno. ¿Cómo fue Cristo? Fiel. ¿Cómo fue Cristo? Disciplinado, templado, autocontrolado. Controló sus pensamientos, controló sus palabras, controló sus pasiones, sus acciones. ¿Cómo fue Cristo? Fiel a la obra de Dios, fiel al propósito de Dios. Así tenemos que llegar a ser nosotros también. Y esto es cada día. ¿Me entiende? Esto es cada día. Eso es convertirse de corazón todos los días. No importa que tú tengas 5, 10, 20, 30, 40 años en el Evangelio. Eso no importa. La vida cristiana se vive día a día. Paso a paso. ¿Me entiende? Día a día se vive la vida en Cristo. Le doy la gloria al Señor porque yo pude entender eso. Yo no sé cuántos lo han entendido. Y tengo 40 años de estarme entregando a Cristo todos los días en la mañana. Eso es lo primero que hago yo. Señor, toma mi corazón, te lo entrego a ti, lo convierto a ti, Señor. Todos los días. ¿Eh? Porque el día de ayer pasó. El día de mañana, quién sabe si llegará. Lo que importa es el hoy. El hoy. A su nombre. Los frutos del Espíritu balancean nuestra vida cristiana. Gálatas 5, 22 y 23. Ya saben ustedes cuáles son los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Allá en Gálatas capítulo 5, ahí están. Los frutos son virtuales. Los frutos son virtudes espirituales que enriquecen nuestro carácter. Son virtudes. Si ves, esas virtudes están en Dios. Pero el Espíritu las quiere construir en nosotros. Amén. Concluimos. Cristo quiere darnos más de su Espíritu Santo. No seamos indiferentes en la búsqueda de esta promesa. Busquémosla sin temor. Nuestro cuerpo debe ser en realidad templo del Espíritu de Dios y la voluntad de Dios es que seamos llenos continuamente de su Espíritu. El bautismo con el Espíritu Santo lleva al propósito de exaltar a Cristo y manifestar los dones y el fruto del Espíritu en nuestras vidas, además de proporcionarnos poder para servir a Dios. Amén. Entonces, es un equilibrio el que usted y yo tenemos que conseguir aquí mientras estamos en este peregrinar. Un equilibrio. ¿Me entiende? Equilibrio quiere decir que usted tiene que estar en el centro de la balanza. Si tu vida la enfocas hacia buscar el poder de Dios, la desbalanceas. No te interesa la santidad, no te interesa el fruto del Espíritu, no te interesa vivir en obediencia a Dios, en pureza moral.
Si lo único que te interesa es el poder, la unción, la gloria, estás mal, estás desbalanceado. Ahora, si solo te enfocas en construir virtudes, tener virtudes, adquirir, desarrollar virtudes, pero no buscas el poder de Dios, te desbalanceaste también. ¿En dónde debes estar tú? ¿En dónde debemos estar nosotros? En el centro, en el equilibrio, en la balanza. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, ayúdanos a atesorar esta palabra en nuestros corazones, a guardarla, Señor, y retenerla tal como ha sido enseñada. Y ayúdanos, Señor, a ponerla por obra. No queremos ser solo oidores, olvidadizos de tu palabra, sino hacedores de tu palabra. Te ruego, Señor, que tú derrames de tu Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de aquellos que necesitan de ti, Señor, necesitan esta llenura. Llénanos, Señor. Todos estamos necesitados de ti. Todos estamos necesitados de tu visitación. Señor, que tú derrames una unción fresca, nueva, cada mañana sobre nuestras vidas. Que nuestros corazones, Señor, sigan siendo transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Padre, en la tarea, Señor, que tenemos como iglesia en este tiempo. Y llénanos, Señor, de tu Espíritu cada día. Llénanos de tu poder, oh Dios. Llénanos de tu unción, de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Dios los siga bendiciendo, hermanos. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.